este órgano tan importante? Vamos a conocer primero cuáles son sus funciones y segundo, por qué es de vital importancia este órgano, nuestro hígado, que en algunos casos pues es muy poco ponderado, muy poco tomado en consideración. Entonces, primero es que hay que tener en cuenta, hay que tener claro ¿para qué sirve el hígado? ¿Cuáles son sus funciones? Primero hay que tener en cuenta, hay que tener claro que el hígado es el órgano, es uno de los órganos de mayor tamaño dentro de nuestro cuerpo, ayuda al organismo dentro del proceso de digestión, creo que eso de repente es un conocimiento básico. Sin embargo, es importante conocer que es un órgano que nos ayuda a almacenar energía a manera de glucosa, de glucógeno, y ayuda también a metabolizar algunas toxinas, ¿no? Ayudar a depurar el organismo para eliminar algunas toxinas. El hígado además produce bilis, que es una sustancia que ayuda, muy importante, que ayuda a nuestro organismo en el proceso de digestión. Ayuda a absorber la grasa, a digerir la grasa, ¿ok? A que nuestro organismo pues, pueda procesar esa grasa, ayuda a poder también producir proteínas, ¿no? O absorber las proteínas de que consumimos, de los alimentos que ingerimos. Además produce factores coagulantes, regula, tiene una función muy importante en la regulación de la glucosa en la sangre, y ayuda también a almacenar, como te decía, esta azúcar a manera de glucosa, ¿no? En las reservas de nuestro cuerpo. Ayuda también a, una vez que se ha depurado el organismo, a transportar estos desechos hacia la sangre para que sean también eliminados y purificados. Es importante tomar en consideración también, ¿no? Que además de ser un órgano tan importante, que en muchos casos nosotros podemos vivir con uno de nuestros dos riñones, por ejemplo, ¿no? O sea, hay casos de personas que por alguna patología, alguna enfermedad, han tenido que tener la extracción de uno de sus riñones y pueden hacer una vida, entre comillas, normal con uno de sus riñones. De igual manera, en el caso de los pulmones, ¿no? Uno puede vivir con un pulmón. Es más, podemos vivir incluso sin la glándula tiroides. Te pueden extirpar la glándula tiroides en caso tienes alguna patología muy complicada, y con un tratamiento alternativo puedes llevar una vida, entre comillas, normal. Te pueden extraer la vesícula biliar, ¿no? En caso de que se formen cálculos y tengas muchas molestias, pueden extraerte la vesícula biliar y puedes vivir después de eso sin ningún problema. Te pueden extraer el apéndice, ¿no? Y vivir sin ningún problema. Es más, las mujeres pueden vivir sin uno de sus ovarios o sin ovarios, y en el caso de los hombres igual también con uno o sin los testículos en casos extremos. Sin embargo, no podemos vivir sin el hígado. Nuestro hígado es el órgano más importante, y de hecho la naturaleza es tan sabia que al ser un órgano tan importante es el único órgano que se puede regenerar. Y es por eso que nosotros tenemos que ahora conocer la importancia y cómo es que podemos ayudar a nuestro hígado a este proceso de depuración. Es muy importante conocer cuáles son primero esas funciones principales. Tiene muchas funciones el hígado, pero una de las principales es, primero, como te dije, la extracción de nutrientes, como los carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera. Ayuda a almacenar energía. Cada vez que uno hace algún esfuerzo o, o de repente necesita, por ejemplo, cuando se hace un entrenamiento intenso, el hígado trabaja para poder convertir esa glucosa en energía. Almacenamiento de energía, como te decía, eliminación de sustancias tóxicas, cuando uno ingiere algún alimento de repente con preservantes, colorantes, saborizantes. El hígado es un laboratorio que tenemos nosotros incorporados en nuestro organismo. Cuando uno, por ejemplo, consume fármacos, medicamentos que sean prescritos por el médico o no, porque en muchos casos incluso la misma televisión promueve, o los medios, ¿no? Promueven la automedicación con fármacos, entre comillas, no sé, pues coloquiales, ¿no? Como el paracetamol, el naproxeno, etcétera, etcétera,
pero en realidad son fármacos que deberían ser prescritos por un médico. Y las personas los consumen como si fueran, no sé, vitaminas, caramelos, ¿no? Y en realidad todos esos medicamentos o incluso preservantes de alimentos, enlatados, envasados, colorantes, saborizantes, etcétera, empiezan poco a poco a ir cargando, sobrecargando el trabajo del hígado, ¿no? Es importante también saber que nuestro hígado se encarga de procesar todas esas grasas de los alimentos que nosotros ingerimos, de los azúcares, sean azúcares que provengan de la fruta, por ejemplo, ¿no? La fructosa, o azúcares refinados que vengan bueno, de postres, ¿no? De esta repostería industrializada, ¿no? Así que es importante conocer qué tanto puede estar afectando todos estos hábitos alimenticios que tenemos, ¿no? Ahora, ¿existen enfermedades que solamente afecten al hígado? Por supuesto que sí, ¿no? Una de las principales causas o una de los principales agentes que dañan al hígado son primero enfermedades tipo virales, como la hepatitis, por ejemplo, la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, que son afecciones, que son infecciones del hígado causadas por virus, ¿correcto? Sin embargo, también existen patologías o afecciones del hígado, hepatitis, de tipo, digamos, alcohólica, por exceso o mal uso de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, hay que tener esto en consideración. Uno puede pensar, ¿no? Ah, bueno, yo soy una persona que no abusa del alcohol. Perfecto. Sin embargo, hay estudios que hablan que la hepatitis alcohólica o la hepatitis por exceso de alcohol o por uso de alcohol producida por el alcohol no necesariamente se da en personas que abusen del alcohol o hagan uso desmedido de las bebidas alcohólicas. Se han reportado casos también de personas que han tenido cirrosis hepática o hepatitis alcohólica y que no necesariamente eran personas que abusaban de las bebidas alcohólicas. ¿Ok? Entonces es importante saber eso también, porque ese es un mito, ¿no? Yo no soy alcohólico, no abuso de las bebidas alcohólicas, ok, pero es importante saber que esa bebida alcohólica que uno está tomando también eh, genera algún tipo de daño en el organismo. El hígado graso, hoy en día el hígado graso es una de las enfermedades del hígado que tiene mayor recurrencia y muchas veces es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que prácticamente no se siente hasta que, o no da síntomas hasta que ya el hígado está demasiado cargado. Y bueno, una de las peores enfermedades del hígado es la cirrosis, ¿no? La cirrosis, esta enfermedad que genera fibrosis, que genera como cicatrices en el hígado, lesiones en el hígado que forman cicatrices, que al hígado, de manera tan, digamos, esas agresiones son de manera tan seguidas que no le da tiempo al hígado a regenerarse. Si bien es cierto, el hígado se puede regenerar a sí mismo, pero no es un proceso tan rápido. Y si las agresiones son más rápidas que el proceso de regeneración, a la larga podemos generar una cirrosis. Acá te quiero mostrar unas imágenes y sí pueden ser un poco fuertes, sin embargo es importante que tomemos conciencia. ¿Cómo es que se ve un hígado sano y cómo es que se ve un hígado enfermo, un hígado graso? Por ejemplo, tenemos en la imagen de la izquierda el hígado graso, ¿no? Cómo está cubierto por una capa de grasa, ¿no? Que obviamente atrofia la función del hígado. Y si ya estamos entendiendo poco a poco la importancia de este órgano, pues obviamente sería importante que este órgano esté bien cuidado, ¿no? O sea, estamos hablando que es el laboratorio de nuestro cuerpo. Acá se producen procesos metabólicos sumamente importantes. Entonces, obviamente uno cuando de repente es más joven no le presta tanta importancia. Uno, lamentablemente vivimos en una cultura de curar enfermedades más que de prevenir las enfermedades. Cuando ya uno empieza a tener cierto conocimiento, empieza a adquirir información como la que estamos compartiendo hoy día, por ejemplo, entiende la importancia de la prevención, porque hay enfermedades o patologías del hígado que se manifiestan en edad avanzada, 50, 55, 60, 65 años, cuando
de repente ya es muy tarde. Y hemos, de repente, esas enfermedades hemos podido prevenirlas, ¿no? Tomando conciencia, medidas de prevención, hábitos saludables en edades más tempranas, a los 25, 30. Nosotros, de repente, que somos papás, los que tenemos pequeños en casa, empezar a inculcarles ciertos conocimientos, empezar a despertar esa conciencia de lo que uno consume. Porque yo en mi infancia, en mi chiquititud, pues consumíamos cosas, ¿no? Alimentos que se vendían en la golosina de manera abierta sin ningún tipo de conciencia, ¿no? Y partían con nosotros también alimentos, bebidas que no necesariamente son saludables y que hoy en día sí tenemos más información o más acceso a la información que de repente ellos no tenían, ¿no? Y a través de una manera cultural se han ido compartiendo hacia generaciones nuevas este tipo de hábitos, de malos hábitos. Y hoy en día estamos viendo consecuencias como, por ejemplo, niños con enfermedades que antes eran solamente para adultos o para personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, es importante empezar a tomar conciencia. Muchas de estas enfermedades, por ejemplo, en la derecha, este hígado de una persona alcohólica, la famosa cirrosis hepática, mira cómo está el hígado prácticamente, es como si lo hubieran estrujado, ¿no? Como si estuviera todo arrugado. Entonces, lamentablemente, ya una cirrosis hepática, pues no hay vuelta atrás. De eso sí no hay cura, lamentablemente. Entonces, podemos prevenir. Y precisamente para eso es la información de hoy. Y algunos síntomas que te pueden de repente dar algunas señales de que puede haber algo funcionando no tan bien en tu hígado, ¿ok? Es primero, el clásico es el color amarillento en la piel, ¿no? El típico, los ojos amarillos, la piel media amarilla, la famosa ictericia. Y esto es porque se sube, el organismo pierde la capacidad, o bueno, el hígado pierde la capacidad de metabolizar la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina que producida por el hígado, pues no se metaboliza de manera adecuada. Y entonces se acumula en el torrente sanguíneo y produce esta famosa ictericia. Hinchazón o dolor abdominal, como hemos visto hace un momento, el hígado es uno de los órganos de todo nuestro aparato digestivo más grande, el que ocupa más espacio dentro de nuestra cavidad torácica, después de los pulmones incluso. Entonces, una vez que cuando el hígado se hincha, pues obviamente desplaza los demás órganos y produce toda una desazón, ¿no? Hinchazón en las piernas y en los tobillos, ¿no? Por toda esta falta de capacidad del organismo de eliminar toxinas e impurezas, picazón en la piel o erupciones de la piel, ¿no? Y eso ya empiezas a notar la famosa rosácea, ¿no? Las manchitas en la piel, acné, por ejemplo. Muchas veces el acné está relacionado directamente a tener un hígado sobrecargado, orina de color oscuro, ¿no? Sobre todo esta tonalidad amarillenta, color pálido de las heces, eso es una señal muy, muy clásica y obviamente es para tomar en consideración. Fatiga crónica, la clásica después de almorzar o de una comida copiosa, pues el famoso sueño que le llaman la marea alcalina y que muchas veces pensamos que es normal, pero en realidad no debería ser normal que una persona después de comer le dé sueño, ¿no? O que ande cansado constantemente. O sea, después de dormir te levantas y todavía estás con sueño, estás con esa fatiga crónica, muy importante tomar una señal de alerta. Náuseas y vómitos no solamente es señal de que algo está funcionando mal en tu hígado, sino también puede ser una señal de eh, problemas de la vesícula biliar, ¿no? Que es un órgano que a veces uno le presta poca importancia, pero es un órgano de vital importancia. Y el hígado graso también tiene sus síntomas clásicos, ¿no? Además de la hinchazón y abdominal, ¿no? Los vasos sanguíneos que están debajo de la superficie de la piel agrandados, ¿no? Las venitas que están abultadas, el vaso también agrandado, abultado, o sea, todo se empieza a inflamar dentro del organismo. La retención de líquido, las palmas rojas y el clásico color amarillento en la piel. Ahora, mira, te voy a contar algunos enemigos del hígado, ¿ok? Ojo, estoy hablando de los enemigos clásicos. El hígado trabaja extra, o sea, estos elementos sobrecargan el trabajo del hígado y hace pues, que se desgaste mucho más. Por ejemplo, las grasas saturadas y procesadas. Durante muchos años incluso la industria alimentaria
ha tratado de imponer, ¿no? De cierta manera, el consumo de grasas animales, diciendo que es una grasa más saludable, más digerible, pero con los años se ha ido dando cuenta, o sea, han habido estudios que han ido dando cuenta de que pues las grasas saturadas en realidad más es lo que sobrecargan a todo el trabajo cardiovascular y obviamente involucrando al hígado. La famosa diferencia entre la mantequilla y la margarina. No quiere decir que la mantequilla sea saludable, pero entre la mantequilla y la margarina, mil veces es preferible la mantequilla, porque al menos es un producto derivado, ¿no? De un producto lácteo, ¿no? Al menos es procesado, pero digamos, sabemos cuál es su origen. Sin embargo, la margarina, que además es más barata y se vende como un reemplazo de la mantequilla, pues es un componente, un tipo de grasa que literal va directamente a pegarse a tus órganos y a revestir toda digamos, el interior de tus arterias, y es una grasa que le cuesta demasiado trabajo a tu organismo procesar y digerir. Es más, algunos estudios hablan de que la composición química de la margarina solamente le falta un átomo para ser plástico, o sea, simplemente es grasa inflada, que a tu organismo le cuesta demasiado procesar. Y hay un mal hábito o una mala creencia, un paradigma, por decirlo de alguna manera, que dice, bueno, ya, la mantequilla es para mi consumo, para comerlo con mi pan, pero para cocinar la margarina, porque es más barato. El puré de papa, margarina. El queque, margarina. Y en realidad no nos estamos dando cuenta que estamos consumiendo elementos súper dañinos para nuestro organismo. Pero como les decía al inicio, este tipo de información es importante tomar en consideración para poder empezar a evitarlo. Y ojo, te estoy hablando de enemigos del hígado. La margarina es un enemigo de los alimentos fritos. La grasa vegetal está demostrada que tiene que una vez que se cocina, cuando uno utiliza para freír y no lo cambia adecuadamente a altas temperaturas, cambia su composición química y se producen nuevos elementos químicos que uno los ingiere y obviamente nos producimos una autointoxicación. Alimentos no orgánicos, la margarina definitivamente no lo es, alimentos procesados, altamente o los ultraprocesados, enlatados, que tienen un montón de preservantes, carbohidratos con azúcares refinados, como te decía, los postres industrializados, ¿no? El azúcar refinada, y cuanto más se procese el azúcar para que esté mucho más blanca, más pura, más bonita, por decirlo de una manera, es mucho más dañina, porque ese proceso de purificación hace que, o de refinamiento del azúcar, hace que se le pongan elementos que son más tóxicos. Como te decía, exceso de alcohol. Yo no te estoy diciendo, ojo, que de hoy en adelante, pues ni siquiera un brindis. No, pero exceso de alcohol es uno de los enemigos de tu hígado y medicamentos, como te decía. Hay personas que lamentablemente tienen una condición médica crónica y van a tener que consumir, por ejemplo, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen de repente ya dolencias en las articulaciones, la famosa artrosis, y ya tienen una degeneración tan profunda que el dolor no se les pasa con nada y tienen que estar tomando antiinflamatorios, analgésicos de manera constante y eso también sobrecarga, todo se metaboliza en el hígado, sobrecarga los riñones y produce también una autointoxicación. Entonces, esos elementos que a veces son necesarios o que no nos queda de otra, terminan siendo nocivos para el hígado. Aire contaminado, la polución ambiental. O sea, hoy día vivimos un ambiente, sobre todo al menos aquí en la capital, ¿no? Yo estoy acá en Lima, basta con mirar el cielo durante el día y vemos una ciudad completamente pues nublada y muchas veces no necesariamente es por el clima, sino es por la polución ambiental, ¿no? Esta mezcla de gases tóxicos de la industria, de la industria automotriz, etcétera, 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 que generan un aire muy, muy contaminado y eso también nos genera intoxicación. Ojo, el ejercicio es sumamente saludable como actividad física, sin embargo, el exceso de ejercicio y un descanso inadecuado también produce una recarga hepática. Es importante hacer ejercicio, pero en la cantidad adecuada y con el descanso adecuado también. Alimentación
baja en nutrientes. No es lo mismo alimentarse que nutrirse. Es importante conocer esta diferencia. Yo me puedo alimentar comiéndome, no sé, pues como te decía el ejemplo hace un rato, ¿no? Un pan con margarina. Ya comí, ya me llené. Un par de panes con té, listo, ya me llené. Una salchipapa, ya me llené, ya me alimenté. Sin embargo, es una alimentación baja en nutrientes. ¿Dónde está la fibra? ¿Dónde están las vitaminas? ¿Dónde están los minerales? ¿Dónde está la proteína? Entonces es importante tomar en consideración eso. El cigarro, el tabaquismo, el mal hábito del cigarro, está totalmente estudiado y confirmado que el cigarro produce más de 3.000 elementos tóxicos para no solamente en los pulmones, sino para todo el organismo. Y al organismo le toma demasiados años en eliminar la cantidad de toxinas que uno se mete a la hora de fumar. Entonces es un hábito que deberíamos dejar de arranque. Malos hábitos alimenticios. Y ojo, en esto de los malos hábitos alimenticios, yo quiero hacer mención en que no solamente se trata de comer cosas que te hacen daño, sino también el hecho de meterte en dietas, ¿no? Que la dieta, el concepto de dieta es un periodo de tiempo en donde uno se alimenta de una determinada manera para poder lograr un objetivo. Logra el objetivo y se acaba la dieta. Ese es el concepto de la dieta. ¿Ok? Es mejor cambiar la idea de una dieta por un estilo de vida saludable, en donde no hay restricciones, en donde tú puedes balancear tu alimentación, darte tus gustos, comer lo que realmente quieres, pero con conocimiento de lo que estás ingiriendo, de tus cantidades de micro y macronutrientes. Por ejemplo, la famosa mentalidad de voy a hacer dieta, ¿no? De lunes a viernes para poder darme mis gustos del fin de semana, ¿no? Como súper sano de lunes a jueves y el viernes me doy un gustito en la noche, el fin de semana salgo con los chicos, con la familia, con mis amigos y ya me desbando total el día lunes, empiezo de nuevo. O si no, la famosa comilona, ¿no? El exceso el día viernes y el día sábado salgo con todo a hacer cardio, a correr 10 kilómetros, a tomarme 20 litros de agua. Definitivamente eso no es. Y lamentablemente se piensa que ese es un hábito saludable. Es totalmente nocivo y dañino para tu salud y sobre todo para el hígado. Horarios. Hay que tener horarios para poder ingerir nuestros alimentos, horarios adecuados, a conocer las mezclas que podemos hacer entre carbohidratos, carbohidratos saludables, qué tipos de carbohidratos mezclar, la proteína adecuada, los minerales, los vegetales, etcétera. ¿Correcto? Ahora, ¿qué soluciones tenemos? Es que yo empiezo a notar que tengo alguno de estos problemas. Primero, bajar de peso. Si eres una persona que está con sobrepeso, que hoy en día hay 50.000 herramientas para poder darnos cuenta si estamos con sobrepeso o no, importante, bajar de peso. De manera saludable, ojo, porque uno puede bajar de peso de muchas formas y lamentablemente no todas son saludables. No necesariamente bajar de peso quiere decir ser saludable. No necesariamente hacer ejercicio quiere decir ser saludable. No necesariamente ser deportista quiere decir que soy saludable. Ojo, hay deportistas, deportistas incluso deportistas de alta competición, de alta performance, que no necesariamente son saludables, porque no tienen de repente el conocimiento o bueno, lamentablemente pues vivimos en un medio, sobre todo en nuestro medio se ve mucho, ¿no? Personas que hacen deporte intenso, no sé, pues maratón, media maratón y consumen productos cargados de azúcar, llenos de sodio, o personas, los famosos deportistas de fin de semana, ¿no? Yo no digo que esté mal hacer deporte los fines de semana, pero eso no quiere decir que ya eres una persona saludable. Ojo, es importante racionar y dosificar. Optar por una dieta saludable. ¿Qué cosa quiere decir una dieta saludable? Un estilo de vida saludable, como te decía. O sea, saber cuál es mi proporción de carbohidratos, mi proporción de proteína, mi proporción de fibra, vitaminas, de dónde proviene, con ayudar con lo que ingiero, con mis alimentos, a que mi organismo mejore sus procesos de depuración. Hacer ejercicio y ser más activo. O sea, si yo vivo en un edificio en el quinto piso y hay ascensor, subo por las escaleras,
subo o bajo por las escaleras, a menos que tengas un problema en las rodillas, deberías subir y bajar por las escaleras. O sea, realmente es un ejercicio que tu organismo te lo va a agradecer, ¿no? Hacer ejercicio, crear el hábito, ¿no? De movernos, de hacer alguna actividad física 20, 25, 30 minutos diarios, diarios. Tu organismo tiene que moverse de manera diaria. O sea, y de verdad, cuando uno es consciente de eso, te puedes dar los gustos que quieras, ¿no? Si empiezas a conocer las proporciones, ¿no? O sea, además te da tranquilidad, te da una sensación de logro, de saber que no te estás restringiendo nada. Controlar la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se puede prevenir y se puede controlar. Bajar los niveles de colesterol y sobre todo proteger el hígado evitando esos enemigos que te acabo de mencionar. ¿Y con qué puedo ayudar a mi hígado? Ya te dije, hábitos alimenticios saludables, actividad física y con Fusion. Hoy en día tú estás acá en esta presentación porque una persona que ya tiene la información que te estamos compartiendo te ha invitado para que tú conozcas un poco más de cómo puedes ayudar, en este caso, a tu hígado. ¿Ok? Yo te voy a contar sobre tres productos que son claves. Y voy a empezar por el más bravo de todos, por el producto ideal para tu hígado. Se llama Rexet. Rexet es una bebida efervescente, ¿ok? Que te brinda una fusión nutracéutica de mix de extractos, primero vegetales, como la alcachofa, el perejil y la clorofila de alga. Está 50.000 veces estudiado los beneficios que tiene para el hígado, para depurar el hígado, la alcachofa. Ya eso es un conocimiento ancestral, ¿no? Creo que de generación, desde los abuelos. Yo me acuerdo que desde chico, en casa mi mamá nos daba la alcachofa y todos estábamos ahí felices comiendo la alcachofa. Cuando yo de niño sufrí de hepatitis, también a mi mamá le recomendaron que nos dé alcachofa. En fin, tiene un montón de propiedades. Sin embargo, la depuración o digamos, las propiedades de depuración específicamente para el hígado que tiene la alcachofa son inigualables. Por otro lado, otro de los alimentos que tiene alto contenido o alta propiedad depurativa del hígado es el perejil. Tiene propiedades antioxidantes, ayuda sobre todo al hígado a eliminar radicales libres, ayuda en la prevención de la formación de tejido fibroso, de estas famosas cicatrices que se forman en el hígado. Y la clorofila, en general la clorofila, ¿ok? Para empezar a hacer un paréntesis acá, la clorofila es un tipo de molécula que absorbe, tiene la propiedad de absorber o convertir la luz solar en oxígeno. Obviamente las plantas lo utilizan para la fotosíntesis, ¿no? Para poder extraer del sol un montón de nutrientes, entre ellos el oxígeno, la vitamina D, etcétera, etcétera. Y en el organismo hace exactamente lo mismo. Cuando uno consume clorofila, la clorofila sigue siendo lo mismo. Lo único que sabe hacer la clorofila es convertir la luz solar en oxígeno. Entonces, dentro de nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo. Sin embargo, la clorofila de las algas tiene ese poder o ese beneficio potenciado. Entonces, tenemos en un sachet estos tres componentes de manera nutracéutica. ¿Y qué cosa es un nutracéutico? Es la extracción del principio activo de un alimento, extrae ese principio activo beneficioso para el organismo para poderlo ingerir. Y en este caso no solamente es el principio activo nutracéutico, sino es una fusión nutracéutica, es decir, que estos componentes hacen sinergia entre sí, se potencian entre sí su beneficio en el organismo. Pero además está enriquecida esta formulación con zinc, que es un mineral, pero que además está eh, impregnado, ¿no? Con una molécula orgánica para que sea, el zinc es un mineral, ¿no? Inerte, obviamente que tu organismo no reconoce adecuadamente, pero que lo necesita. Y para que tu organismo lo pueda absorber, uno necesita ingerir grandes cantidades, porque solamente podemos absorber cantidades muy mínimas de lo que ingerimos. Pero cuando está impregnado en una molécula orgánica bajo este proceso patentado de fusión que se llama emulsión, hace que tu organismo pueda reconocer esta molécula inorgánica
y la pueda absorber de mucha mejor manera y obviamente pues tener el beneficio con menor cantidad. Entonces, el zinc está demostrado que tiene demasiados beneficios para el organismo, específicamente para el hígado. Vitaminas del complejo B, es bien sabido que las vitaminas B6, B2, B12 son beneficiosas no solamente para el sistema nervioso, sino también para el hígado. Y la vitamina C promueve una salud hepática primordial. Entonces, ¿por qué? Porque potencia también el sistema inmunológico. Entonces, tienes acá todos estos beneficios en un solo sachet. Además que su sabor, ¿no?, efervescente, porque tiene bicarbonato y ayuda el sabor a tuna, extracto de tuna también, el sabor es delicioso, refrescante y va a ayudar a tu hígado específicamente con todos estos procesos depurativos. O sea que si tú quieres, eres consciente que de repente, no digo que así sea, pero de repente, ¿no?, por ahí has estado cometiendo algunos excesos, por ahí tu cuerpo, tu organismo está manifestando algunos de estos síntomas que te he mencionado, te das cuenta que andas ¿no?, con la digestión de repente un poco pesada, un poco lenta, con fatiga crónica, por ahí de repente te has dado cuenta que tus ojos están un poco amarillos, que no has notado una tonalidad de tu piel un poco amarillenta ya, pero no tienes molestias, pero ya hay síntomas, entonces Rexet es una excelente alternativa para que puedas empezar a ayudar a tu organismo a depurar el hígado. Mira, el confort es inmediato. Tú te tomas el Rexet heladito, lo disuelves en un vasito con agua con un par de hielitos y es buenazo, refrescante y tu hígado te lo va a agradecer. Por otro lado, tenemos un clásico de clásicos, nuestro famoso termoté. Oye, Freddy, pero ¿termoté no es para bajar de peso, no es un termogénico? Por supuesto que sí. Sin embargo, dentro de los componentes que tiene el termoté, algunos que te voy a mencionar ahora, tienen la capacidad de ayudar al hígado con esta eliminación de células grasas, sobre todo la grasa saturada. El termoté tiene dentro de sus componentes el ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es un tipo de ácido que está demostrado, hay 50.000 estudios que hablan acerca de el beneficio en el metabolismo de las grasas. Además del cromo en molécula orgánica, no solamente vas a poder eliminar la grasa acumulada, digamos, en el tejido, ¿no?, subcutáneo, debajo de la piel, sino también esa grasa que está impregnada en los órganos, en el corazón, en los riñones, en el hígado. Entonces, al ayudar a tu hígado a liberar esa grasa que digamos que de repente está entorpeciendo su funcionamiento, vas a tener un hígado mucho más limpio, mucho más libre para que pueda funcionar. La vesícula biliar, y acá es donde te quiero hablar de la vesícula biliar. Muchas veces no se habla de la vesícula biliar, sin embargo, la vesícula biliar ocupa una función muy importante. Para empezar, el hígado se encarga de producir bilis, ¿correcto? Cuando uno come, produce bilis para la digestión. Sin embargo, el hígado constantemente está produciendo bilis, pero es una bilis muy aguadita la que produce el hígado. Entonces, constantemente, así, no, así ya hayamos terminado comer, ya hemos acabado el proceso de digestión, el hígado va a seguir produciendo bilis. Y en la vesícula se va a ir almacenando la bilis y en la vesícula se produce una especie de como que de condensación de la bilis. La bilis se empieza a volver un poquito más espesa. Se concentra la bilis de tal manera que cuando uno ingiere alimentos altos en grasas, necesitan esa bilis más concentrada. Entonces está a libre disposición la bilis concentrada en la vesícula. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, por malos hábitos alimenticios, excesos de grasa, poco consumo de agua, etcétera, etcétera, o incluso predisposición genética también, esa bilis que está dentro de la vesícula se empieza a secar, se empiezan a formar como pequeños cristales, que en algunos casos obstruyen la salida de la bilis, ¿no? Estas lucecitas que tiene para que pase la bilis hacia el estómago, entonces se obstruyen y la vesícula empieza a bombear la bilis, pero no sale. Entonces ahí se forman los famosos cólicos, ¿no?, vesiculares por la famosa litiasis o piedras en la vesícula. Ahí lamentablemente lo único que queda es la cirugía, o sea, te extraen la vesícula, ¿no?, como te decía un momento.
Ya con el tiempo y con un tratamiento una persona se puede, digamos, entre comillas, normalizar su vida sin la bilis, sí, perdón, sin la vesícula biliar, ya con la bilis que produce el hígado. Pero es importante tomar esto en consideración y un alimento o una bebida como el termo T3 ayuda a que nuestro hígado trabaje de una manera mucho más óptima. Cuando uno lo toma antes de entrenar, mejora notablemente esa combustión de la grasa, esa transformación, ese metabolismo de la grasa para que se convierta en energía. Entonces, un aliado más para tu hígado es el Termo T3 por sus componentes, que además de ser naturales 100% son nutracéuticos, que es una gran diferencia entre un alimento, digamos, natural que uno puede encontrar por ahí o lo que sea, o los famosos triturados, ¿no? A un alimento nutracéutico, que prácticamente es eh, en su estado natural, ¿no? Simplemente se le extrajo el agua, el líquido, y uno le agrega agua y ya está el alimento al 100% de su capacidad. Bien, por otro lado, ya, este es, digamos, un proceso completo, diríamos, ¿no? De depuración. El detox. El detox, que es realmente son 5 poderosos días, como bien dice acá, en donde de repente es para personas, en realidad yo no se lo recomendaría a todo el mundo, ¿ya? Sin embargo, pues las personas que son conscientes de que no tienen hábitos muy saludables, que de repente son personas que quieren corregir sus hábitos, pero no saben cómo ordenarse, etcétera, etcétera, este detox es ideal porque te brinda un plan de alimentación, o sea, es decir, una estructura para que tú puedas saber qué desayunar, qué almorzar, qué cenar en 5 días, con el objetivo de depurar tu organismo, de ayudarlo a potenciar el proceso de depuración o todo el sistema de depuración de nuestro organismo. Obviamente, ahí está involucrado el hígado. Vas a depurar hígado, páncreas, colon, riñones, equilibrar el pH de tu sangre. Tú puedes decir 5 días, tan poquito, 5 días. De verdad, nuestro organismo es tan maravilloso que esos 5 días en realidad hacen una gran diferencia, porque claro, acá este programa está diseñado para que con esta alimentación más la complementación de algunos productos específicos como Alpha Balance, Rexes, Liquid Fiber, Flora Leaf, las proteínas vegetales, la sopa proteica, lleven a tu organismo hacia un proceso acelerado de depuración. Bien, si bien es cierto, no es un programa para bajar de peso, pero las personas que se han involucrado en este proceso de desintoxicación han logrado perder 2,5 kilos, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Yo te cuento, mis papás hicieron este plan detox a inicios de año, lo hicieron juntos, ¿no? Y en estos 5 días lograron bajar cada uno 4 kilos. 4 kilos y luego de eso se sintieron, pero súper frescos, con más. Mi papá tiene más de 71 años, mi mamá tiene 60 y pico de años también, y pues son personas mayores, en algunos, mi papá es diabético, por ejemplo, mi papá es diabético, él toma su medicación para la diabetes, es un paciente además que hace 10 años aproximadamente lo diagnosticaron con leucemia, a él le han hecho quimioterapia, gracias a Dios se dio airoso y obviamente él complementa su alimentación de manera inteligente. Pero a ver, vamos a decir, ¿a quién no se le ha ido la mano en esta pandemia? ¿A quién no se ha excedido durante este periodo de más de año y medio que hemos estado encerrados? O sea, basta con darnos cuenta que los deliveries de comida rápida fueron los primeros que se liberaron de las restricciones y la gente empezó a pedir como loca los famosos deliveries. O no pedías deliveries, pero empezaban a hacer postres en casa, ¿no? A comer menos actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, detox es clave. Y te voy a dar un plus adicional, porque obviamente tú sabes que Fusion tiene varios productos que están dentro de no solamente la línea de detox, sino también de potenciar el sistema inmunológico. ¿Y qué hacemos cuando potenciamos nuestro sistema inmunológico? Ayudamos a nuestro organismo en todos los procesos de regeneración. ¿Y qué te dije? Que el hígado es el único órgano que se puede regenerar a sí mismo. Existe un alimento que tiene la propiedad, o sea, en realidad tiene un montón de propiedades y beneficios para el organismo. Estoy hablando del Ganoderma lucidum, es un hongo
asiático, ancestral, ampliamente conocido, utilizado en la medicina asiática por sus propiedades y de hecho era consumido por la nobleza, ¿no? Por los emperadores, y de verdad tiene una historia increíble. Yo te invito a que googlees beneficios del Ganoderma lucidum y te vas a dar cuenta que tiene un montón de propiedades, beneficios anticancerígeno, antitumoral, eleva el sistema inmunológico, mejora la respuesta, es un antioxidante potente. Y bueno, obviamente esas propiedades ayudan a la regeneración de tu hígado. ¿Y dónde nosotros encontramos el Ganoderma lucidum? Primero, ¿te gusta el café capuchino? Tienes un Ganomás capuchino, que es un café capuchino con hongo Ganoderma, con un extracto nutracéutico de hongo Ganoderma, el Ganoderma lucidum, pero que además, como te dije, todos los productos Fusion no solamente es un producto, un principio activo, tiene varios principios activos. Entre ellos, además del Ganoderma lucidum, está el famoso quillay, que es un alimento que tiene, bueno, tiene de verdad amplios estudios, como en algún momento la quinoa, nadie la conocía, por ejemplo, la conocían solamente, se conocía, por ejemplo, en donde se producía, pero después explotó al mundo, como el yacón, ¿no? Sucedió de manera igual, como la quinoa negra, por ejemplo. Igual, el quillay es un alimento que tiene propiedades de potenciar la respuesta del sistema inmunológico. Imagínate con la sinergia con el hongo Ganoderma. ¿Qué otro producto? El Ganomás té. ¿Te gusta el té de sabor naranja, canela? Pues el Ganomás té es delicioso, en realidad es un tecito, lo puedes tomar en cualquier momento del día, pero el beneficio que tiene puntualmente es el Ganoderma lucidum, el extracto del té blanco, que también es un potente antioxidante, vitamina C y D. Hoy en día que mucha gente está, digamos, en encierro y no se puede exponer al sol, se le dificulta absorber la vitamina D, ¿no? De los rayos solares. Entonces acá tenemos una excelente alternativa. Por otro lado, tenemos el café Ganomax. ¿Te gusta ya el café ya con más cuerpo, cargado, que sí tiene cafeína, que te pone pilas? Tienes el Ganomax, que es un café gourmet colombiano, liofilizado, ¿no? Que tiene no solamente Ganoderma lucidum, extracto nutracéutico de Ganoderma lucidum, sino también de uña de gato. Y si no sabes qué cosa es el uña de gato, te digo, es un alimento, es una raíz que tiene unas propiedades antiinflamatorias, antitumorales, ampliamente estudiado, que más o menos en los 80 creo que fue que se descubrió y que fue un boom. Se lo han llevado a Europa, a Asia y lo están estudiando, bueno, obviamente consumiendo. Entonces, tienes acá tres alternativas potentes para poder complementar tu alimentación, potenciar tu sistema inmunológico, disfrutar, obviamente, porque aquí no le gusta un capuchino. Y ojo, el capuchino, el Ganomás capuchino, no tiene cafeína. Entonces, lo puedes consumir 2, 3, 4 al día y no vas a tener ningún problema. Beneficios ampliamente conocidos. Bien, así que conmigo, bueno, sería todo con respecto a pues nuestros productos y los beneficios que tienen. Espero haberte podido sumar, creo que nos hemos explayado bastante, pero la verdad es que hay bastante que comentar con respecto a nuestro hígado, un órgano tan importante, y de verdad pues espero haber podido sumar al conocimiento que hoy en día, pues, dicen que una vez que la información entra a nuestro cerebro, ya no se va. Nadie puede, o sea, no puedes hacer nada por cambiarlo. O sea, ahora ya no puedes decir, ay, no sabía, ¿a que en serio? No, ya no, lo siento, ya no puedes. Hasta de repente, hasta antes de entrar a esta reunión, puedes decir, uy, yo no sabía, ¿no? Y ahora ya sabes. Y si no haces algo al respecto, es tu responsabilidad. Pero bueno, no hay problema porque acá estamos nosotros para poderte compartir información, para poderte dar alternativas que te ayuden, sobre todo que hoy en día llevamos una vida tan agitada, estamos haciendo 50.000 cosas y como que no disponemos de mucho tiempo para preparar tal cosa, bueno, perfecto. Fusion te da la solución, prácticos sachets, disuelve solamente en agua, programas ya hechos simplemente para que tú prepares lo que tengas que preparar y ayudes a tu organismo a potenciar todos sus procesos de depuración. Así que bueno, nada, muchas gracias. No sé si hay
Angie, preguntas. Gracias, Freddy. Gracias. Sí, claro que sí. Como todos los domingos, agradecemos por esa información tan reflexiva y que ha llevado totalmente a decisiones. A mí me estaba escribiendo, te cuento por interno, diciéndome, no, acá voy a tomar la decisión de dejar de lado la dieta y ponerme a hacer estilo de vida saludable y a cuidar ese órgano tan importante, es el hígado. Así que vamos a tener acá un espacio de preguntas, tanto para las personas que están en el Facebook como para las personas que estamos acá juntos en el Zoom. Las pueden escribir por el chat, pueden también levantar la manito, como ya lo ha hecho Gabriel, para hacer su pregunta en vivo. Y de esa forma todos vamos a ir conociendo un poco más, aprendiendo y dejando cualquier duda que podamos haber tenido en el camino. Así que vamos a Buenazo. empezar con la pregunta de Gabriel y luego hay otra pregunta escrita también. Adelante, Gabriel. Perfecto. Hola, hola, buenas noches. Gracias, Angie. Freddy, espectacular tu capacitación. Creo que ha quedado clarísimo que el hígado es recontra importante en nuestro organismo. Y yo quería hacerte una pregunta, tú que has sido visitador médico y que has recomendado mucho tiempo el uso de medicamentos, ¿no? Yo tenía entendido de que los medicamentos dañaban tu flora intestinal, ¿no? El antibiótico destruye toda la flora intestinal, pero que, o sea, también afecta, ¿no? O cuánto afecta, ya que el hígado es el que procesa justamente todo lo que nosotros ingerimos, ¿no? O sea, afecta de las dos maneras un medicamento, o más daña la flora intestinal, más no el hígado. Quiero que un poco me expliques en ese sentido, ya que tú manejas bastante el tema también de medicamentos, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta. Ya, buenazo. Gracias, gracias, Gabriel. De verdad que súper importante esa pregunta porque, bueno, una de las razones por las que yo dejé de ser visitador médico fue precisamente por esa situación en la que me encontré, ¿no? Me di cuenta o llegó un punto en mi vida en el que yo estaba con emociones encontradas. Porque en teoría yo trabajaba en la industria de la salud, pues, ¿no? O sea, un visitar médico, visitar médicos, los médicos, ¿no? Ayudan a mejorar la salud, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo pensaba. Sin embargo, me di cuenta que no estaba en esa industria, sino en la industria de la enfermedad. O sea, el negocio de las farmacéuticas es tener pacientes crónicos. O sea, un paciente, no sé, pues es hipertenso, es negocio para una farmacéutica, porque va a tener que tomar pastillas antihipertensivas toda su vida. Un paciente con Parkinson, igual. Un paciente con diabetes, igual. Sin embargo, no había pues esta filosofía de prevención. Entonces, eso, sumado a algo que yo siempre me había cuestionado desde que yo llevé un curso para ser visitador médico, cuento, cuando yo conocí a Angie, Angie se reía cuando yo le contaba que había llevado un curso de visitador médico. Hice un médico frustrado. Entonces ahí un poco me enseñaron en farmacología, ¿no? Un poco entender cómo funcionan los fármacos en el organismo, dónde se metabolizan, qué receptores, etcétera. Es un tema súper complejo, muy bonito, pero ahí entendí que todos los fármacos, todos, son droga, o sea, famosamente o sea, son conocidos como una droga, y que tienen efectos secundarios. Todos tienen efectos secundarios. Precisamente porque cuando uno ingiere un medicamento, el hígado es el que se encarga en convertirlo en el medicamento que va a cumplir la función en el organismo. O sea, el hígado se encarga de descomponer, de convertirlo en realmente el medicamento que va a cumplir la función en determinado órgano o lugar, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, ¿no? Uno toma un antibiótico, obviamente un antibiótico busca pues ser más efectivo posible, es un antibiótico potente, se metaboliza en el hígado. Y obviamente al metabolizarse en el hígado va a dejar residuos, va a sobrecargar el trabajo del hígado. Luego ese antibiótico se convierte ya digamos, en el metabolito, ¿no? Lo que va a cumplir la función y va, vamos a decir, al estómago.
En el estómago nosotros tenemos bacterias, o en todo nuestro aparato digestivo tenemos bacterias que mantienen un equilibrio, son benéficas para nuestro organismo, que nos ayudan a protegernos de agresiones, pero también el antibiótico barre con esa flora bacteriana. Entonces, bajan nuestras defensas dentro del aparato digestivo. Llega, obviamente, a atacar a la bacteria dañina, nos empezamos a sentirnos bien, obviamente, ¿no? Salimos del cuadro, pero nos está dejando una lesión. Y muy pocas veces se toman medidas al respecto. Muy pocas veces el médico te va a prescribir, no sé, pues algún, no sé, un alimento que te repoble la flora bacteriana, los famosos probióticos, etcétera, etcétera. Simplemente, y es más, a veces uno ni siquiera regresa al médico, ¿no? Ya se siente bien y ya. Y, dice, y la siguiente vez que se enferma dice, a ver, ¿qué me recetó el médico la vez anterior? Me empezó a doler la garganta y me dio, me dio amoxicilina, ¿no? Ya, amoxicilina, no sé qué, ya me voy a la farmacia y me tomo lo mismo y se automedican. Y lo peor de todo es que no saben por cuánto tiempo tienen que tomarlo, y etcétera, etcétera. Entonces existe la famosa automedicación. Entonces, te das cuenta que a veces uno, al ingerir un fármaco, ya no solamente está afectando al hígado, al estómago, sino que en esa conversión, en ese metabolismo del fármaco que estás tomando, para que se convierta en el medicamento finalmente, está lesionando, pues, ¿por qué lesiona el estómago? Porque se va al estómago, porque el estómago lo absorba y lo transmite a la sangre, ¿no? Entonces, es importante, si es que, por ejemplo, ¿no? Hoy en día que estamos en una etapa pandémica donde de repente hay personas que han tenido un tratamiento para el virus o cualquier otro en general y hayan tenido que recurrir a un tratamiento médico, es importante que ayuden a su hígado a limpiarse, ¿no? Entonces ya les he comentado una alternativa como el Rexel, por ejemplo, o el Detox. Entonces, alternativas hay, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, mi querido Gabo.